6 de cada 10 niños entre 2 y 14 años sufren maltrato en el mundo. Y preste atención a la siguiente cifra. 865 niños murieron en Chile a cargo del Sename en los últimos 11 años. Pero estas no pueden ser solo cifras, no pueden ser solo números. Son historias de pequeños que han sufrido en nuestro país y en el mundo. Hoy analizaremos este tema en Agenda Región. Quédese con nosotros porque comenzamos nuestro programa. Hoy saludamos a Isaac Ravelat, él es académico del Centro de Estudios en Infancia y Adolescencia de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Isaac, vamos a hacer un recorrido. Quiero invitarlo a hacer un recorrido por el mundo, por distintos casos. Y empecemos quizás en África. Saltemos a la mitad del mapa. Vamos a África. La Declaración de los Derechos del Niño se aprobó en el año 59. Usted, que ha recorrido, que conoce varios casos, ¿cree que sirvió de algo para el caso africano, donde vemos que es grave el tema de la desnutrición, el maltrato infantil? ¿Ha servido de algo esta declaratoria? Sí que es verdad que tenemos la declaratoria del 59, pero luego más adelante, en el 89, hubo un tratado internacional. La Convención de las Convención, Naciones exacto. Unidas. Y que tal vez eso es más grave, porque sí que es un tratado internacional que en principio o en teoría tendría que obligar a los estados. Y prácticamente todos los estados del mundo, salvo uno, que es curiosamente Estados Unidos, han ratificado ese tratado internacional. Por lo tanto, todos los estados africanos también lo han ratificado. Y curiosamente, yo que tengo la fortuna, y diría que la fortuna de poder al menos una vez al año ir al continente africano y trabajar con niños en algunos países, realmente la situación, por decirlo de alguna manera, es absolutamente deprimente, ¿sí? Porque ni tan siquiera las necesidades básicas, ¿no?, de esos niños y esas niñas están siendo cubiertos. Y yo diría que hoy en día, con todos los medios de comunicación que existen, ¿no?, a los ojos del mundo entero, y prácticamente las cosas año tras año cambian poco. O sea, y en África se ha quedado en el papel prácticamente los derechos de los niños. Sí, totalmente, salvo algunas excepciones que confirman la regla, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir en Sudáfrica, ¿no?, en algún lugar muy específico del continente africano, en el resto del continente, y sobre todo en el África subsahariana, la África negra, como se suele llamar, están absolutamente dejados de la mano de Dios, por supuesto que sí. Bueno, y no es el único caso grave. Pasemos ahora a Oriente, a Medio Oriente específicamente, porque no podemos dejar de nombrar el caso de Siria. Aylan Kurdi fue el niño que se convirtió en símbolo, ¿cierto? Este pequeño que fue encontrado a orillas del Mar Muerto tratando de escapar. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de la cobertura mediática, de la reacción a nivel internacional que estos casos, que ya son crímenes de guerra, en el caso de los bombardeos en Siria, han suscitado en el mundo? Yo creo que hay una utilización, ¿no?, por parte de los medios, y la culpa no es de los medios, sino que hay probablemente detrás de esos medios de comunicación, de la imagen de esos niños, de lo que está sucediendo con la niñez en Medio Oriente, ¿no?, y particularmente en el conflicto de Siria, ¿no?, porque realmente sí que los medios están haciendo referencia, sobre todo a los campos de refugiados, a los desplazamientos, a niños que mueren intentando cruzar el Mediterráneo, que la verdad que tendría que avergonzarnos. Yo en este caso, como estando en Chile, ¿no?, pero siendo europeo, me siento avergonzado, ¿no?, que en el siglo XXI, año 2016, haya niños 2017 ya es verdad, haya niños muriendo en las costas del Mediterráneo, ¿no?, haya niños que estén muriendo en las costas del Mediterráneo por intentar huir de la pobreza, ¿no? Pero usted dice que se ha explotado la imagen de estos niños. Yo creo que se ha explotado la imagen de estos niños, y solo pido un ejercicio, ¿no?, que a veces yo hago con mis estudiantes aquí en la Universidad de Talca, ¿no? Si tomamos la imagen de ese niño que murió en las costas turcas, fíjense que ese niño removió realmente el alma, ¿no?, de todos los ciudadanos europeos. Y está claro que por qué removió el alma de los ciudadanos europeos, y es porque parecía un niño europeo. Fíjense en cómo va vestido ese niño, cómo está colocado ese niño. Realmente parece un niño que podría ser perfectamente el hijo de una familia alemana, o de una familia española, o de una familia italiana. Y eso realmente, no sé si me explico, es un poco la imagen que se utilizó para, bueno, que los malos de la película en este caso parezca unos determinados protagonistas, ¿no? Entonces yo creo que
hay mucha niñez sufriendo en Oriente Medio, mucha niñez sufriendo en Oriente Medio y que no está siendo atendida desde hace ya muchos años, no está siendo atendida por parte de los medios de comunicación. Y ahí es donde yo hago mi crítica, ¿no? Es decir, parece además que de repente cuando tenga que aparecer un niño muerto y que aparezcan los medios de comunicación para que incluso las propias organizaciones internacionales tomen cartas sobre el asunto. Y cuando ese hecho deja de ser noticia en los medios, la situación continúa siendo exactamente la misma, ¿no? Porque 2017 continúan llegando niños solos, sin referentes familiares, cruzar el Mediterráneo para llegar huyendo de la guerra y de la violencia, y día a día van muriendo, y que no aparezcan en los medios no significa que no siga sucediendo lo mismo, ¿no? Claro. Consultamos a los niños que están visitando nuestra Universidad de Talca, si conocen, si en el colegio les han hablado de los derechos que ellos tienen. ¿Le parece si escuchamos nuestro Vox Populi? Perfecto. Pasemos a esta primera sección de nuestro programa. Jugar, tener estudio, derecho a la salud, derecho a la educación, estudiar, derecho a un nombre. Escuchábamos ahí a los chiquititos que visitan nuestra Universidad de Talca y parece que tienen claro sus derechos. Llama la atención, profesor, que hay seminarios, hay congresos internacionales, declaraciones de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pero uno nunca ve la voz de los niños en este tipo de eventos, de instancias. ¿Por qué? Porque yo creo por dos cosas, ¿no? Una, porque uno de los grandes problemas de la niñez es que son invisibles. Se suele eso asociar con el hecho de que no votan, pero yo creo que va mucho más allá. Y dos, yo creo que también nosotros como sociedad adulta nos da miedo escuchar qué es lo que nos quieren decir. Porque claro, el que a lo mejor damos por hecho que estamos haciendo... Pensemos en el bien de que los adultos actuamos de buena fe, ¿no? Y que lo hacemos todo en beneficio de esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, que ellos, y que les demos la palabra, les empoderemos para que a lo mejor lo que nos digan es que hay cosas que estamos haciendo, que los estamos haciendo mal, yo creo que tampoco nos gusta escucharlo y por lo tanto preferimos seguir actuando como aquello del Rey Sol, ¿no? Que decía todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y nosotros tendemos mucho a hacer todo para los niños, pero sin los niños, ¿no? Ya cuando lleguen ellos a los 18, ya sean mayores, ya tengan capacidad para tomar decisiones, ya les tocará a ellos, pero ahora nos encargamos nosotros, y yo creo que ahí cometemos un grave error, ¿no? Porque realmente, y los propios niños lo decían, lo tienen muy claro, ¿no? Con los derechos a los que hacían referencia, ¿no? Yo querría resaltar, por ejemplo, el derecho a la educación ha aparecido, ¿no? Con fuerza, y es un derecho que incluso los propios niños africanos, y que tienen muchas veces problemas en poder ir a la escuela, porque muchos tienen que trabajar además, sí que para ellos tienen muy claro que el derecho principal, uno de los fundamentales, es el derecho a la educación, ¿no? Si luego uno lo vincula con el alto grado de absentismo escolar, ¿no? Que podemos tener en el Chile actual, los altos índices de fracaso escolar, ¿qué está pasando ahí, ¿no? Los propios niños ven que es un derecho fundamental el derecho a la educación, pero luego son los propios niños, sobre todo cuando llegan a su etapa de preadolescencia o la adolescencia, los que no chocan de lleno a veces con el propio sistema educativo, ¿no? Y parece que ahí tampoco no modificamos nada, ¿no? El sistema, porque los indicadores, no solo en Chile, sino a nivel internacional, a nivel mundial, siguen aumentando, ¿no? De fracaso escolar, absentismo escolar, y parece que la sociedad adulta está empecinada en un modelo educativo y de ahí nos salimos y vamos fracaso tras fracaso. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos, que lo tienen tan claro, el sistema les dé esa respuesta que acaban ellos saliendo rebotados del sistema? Es curioso, muchas veces el sistema los expulsa también. Se nos queda en el tintero Europa antes de la pausa, ¿cierto? Llegamos, usted que es catalán, Europa que siempre se toma como modelo, ¿cierto?, de desarrollo. ¿Usted cómo ve allí el tema de la protección en la infancia, por ejemplo? Sí que una de las particularidades que tiene Europa es que probablemente la mayoría de los países cuentan con más recursos destinados, ¿no?, a todos los servicios de protección a la niñez, y la parte más de protección, ¿de acuerdo?, de atender a aquellos niños que están en situación de desamparo, está más cubierta, pero aspectos como los que aparecían, ¿no?, en las imágenes que hemos visto con anterioridad, de dar voz a los niños, estamos a años luz también, y en este caso en muchas
ocasiones el propio continente americano, en particular Sudamérica, está por delante de Europa, porque la diferencia es que, como en Sudamérica, en determinados países, y podríamos ver en Bolivia, Perú, en Paraguay, la niñez está en situaciones de muchísima necesidad. Eso ha obligado a los propios niños a organizarse para hacerse oír ante las administraciones públicas, cosa que los niños europeos, absolutamente sobreprotegidos, ¿no?, con esa idea que tienen de todo, no tienen la necesidad de autoorganizarse, y por lo tanto su papel o su incidencia en el día a día es pasa totalmente desapercibido, ¿no? Por lo tanto, el ámbito protector, tal vez porque contamos con más recursos, está más desarrollado, pero en aspectos más de empoderar al niño o niña adolescente como un ciudadano de presente, vamos por detrás, curiosos, ¿no?, pero vamos por detrás. Por tanto, es un poco de sol y de sombra. Va más atrás que Latinoamérica en ese aspecto. Exacto. Tenemos que ir a una breve pausa. Perfecto. Profesor Isaac Ravelat, estamos hablando sobre maltrato infantil, protección a la infancia con este académico del Centro de Estudios de Infancia y Adolescencia de la Universidad de Talca. Vamos a una pausa y ya regresamos.